Ahora. Sí, lo que decirle en modo pantalla completa o cerrar la pantallita, Cata, la de... Ahora. Eso. Ahora, sí. Ok, pero es que así no lo puedo ver yo. Entonces dame un segundo. Y Problemas del directo. sí. Quienes creen en la astrología dirían que es Mercurio retrógrado, que se escucha mucho en los negocios digitales en este momento, con todo esto de la tecnología que a veces se pone en nuestra contra. Pero bueno, se van a Parece llevar la que ya. información desde aquí, seguro. Listo, ahora sí. Ahora vamos a empezar. Listo, ¿no? Listo. Ahora sí. Sí, Vale. listo. Bueno. Entonces, como ustedes saben, nuestra presentación de hoy o esta masterclass tiene un nombre que es 7 claves para lograr tu cambio profesional en 2021. ¿Por qué lo llamamos de esta manera? Porque vemos que muchas personas realmente a principio de año se propusieron o en esa lista de deseos que hicieron estaba un cambio profesional o un cambio de trabajo. Entonces, ¿qué vamos a darles básicamente aquí? Esas herramientas para poder o van a conocer esas herramientas o ese paso a paso que se debe hacer si quieren dar ese salto o dar ese cambio profesional. Muchas veces pensamos que un cambio profesional es mandar un currículum, pero realmente no es así. Hoy un cambio profesional requiere de diferentes estrategias y por eso hemos escogido 7 claves principales que nosotras consideramos son la base o el pilar para poder dar ese cambio que estamos buscando. Voy a ir pasando, me confirman si pasaron la diapositiva. Están Sí, sí viendo se ve. ahora cómo definir tu estrategia. Exacto. Entonces, básicamente, aquí están resumidos las 7 claves de las que vamos a hablar hoy y vamos a ir profundizando en cada una de ellas. La idea, como les decía Rosy al principio, es que esta masterclass sea algo dinámico, que podamos resolver las dudas que todos y todas tengan. Entonces, si alguno tiene alguna pregunta, puede ir escribiéndola en el chat, puede incluso activar su micrófono, todos están habilitados para activar el micrófono e ir preguntando. La idea es que todos se lleven de aquí la mayor información posible, que no se vayan con ninguna duda, porque vamos a estar aquí hasta resolver las dudas que tenga cada uno de ustedes para que realmente esta información sea de valor y le puedan sacar el máximo provecho. Entonces vamos con nuestra primera clave. Sí, bueno, esta primera clave para nosotras es la más relevante y hace parte de algo que es un conjunto, ¿no? Y es ese proceso de introspección que hay que tener a la hora de empezar un proceso de búsqueda de trabajo y que muchas veces no le damos el valor ni el lugar que tiene frente a lo que es el hacernos responsable de nuestra empleabilidad, ¿no? Primero, para ya empezar a hablar de talento hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Cuando en otra época de nuestra vida se hablaba de talento, se hablaba de personas o se pensaba de personas que tenían grandes dones como el baile, la música, y resulta que el talento va más relacionado con algo que nosotros hacemos extraordinariamente bien. A lo largo de nuestra vida podemos descubrir muchos talentos, incluso algunos dejarlos olvidados en el camino, o incluso darnos cuenta que tenemos un talento y que nunca lo habíamos hecho consciente. ¿Cómo podemos nosotros descubrir nuestro talento y por qué es tan necesario en la búsqueda de trabajo? En este momento, cuando la competencia está cada vez más presente, el mercado laboral es incierto y una de las maneras de poder abordar el proceso de búsqueda de trabajo es a través de una diferenciación, teniendo claro cuál es ese valor diferencial del que les estamos mencionando aquí, cuál es esa propuesta de valor y poder definir ese valor diferencial o encontrar ese valor diferencial o esa propuesta de valor parte de poder descubrir cuáles son nuestros talentos. Entonces, muchas veces para poder reconocer esos talentos hay que tener muy en cuenta en el mundo laboral o en el mercado laboral o en un cargo objetivo, qué necesidad hay, cuál es ese cargo que yo desempeño de una manera extraordinaria. Muchas veces el talento empieza a moldearse de acuerdo a una necesidad que yo estoy descubriendo en mi momento presente con esa experiencia que tengo de años y con ciertas habilidades que unidas a esa experiencia potencian un determinado talento para yo desempeñar de manera extraordinaria un trabajo o una función o unas responsabilidades
definidas, ¿no? En ese cargo que estoy cubriendo. Entonces, como le estaba diciendo, esta parte del talento, pasa por fin, esta parte del talento hace parte es solamente como un primer peldaño de ese proceso de introspección o de autoconocimiento que hay que tener cuando vamos a afrontar la búsqueda de trabajo. ¿Por qué es tan importante esta parte de autoconocimiento en la búsqueda de trabajo? Porque es lo que nos va a permitir poder enfocarnos, poder reconocer cuáles son esas fortalezas, cuáles son ese talento del que les acabo de hablar, que va a marcar un antes y un después a la hora de yo poder comunicar cuál es esa propuesta de valor que tengo con respecto a mi competencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos un proceso de autoconocimiento, identificamos esos talentos, identificamos esas fortalezas, esto nos va a ayudar a ganar seguridad, a ganar confianza en los procesos de selección. No es lo mismo cuando nosotros afrontamos un proceso de selección hablando, como se dice en Colombia, de la boca para afuera, ¿no? Yo soy esto otro, pero de verdad no lo estoy sintiendo, ni siquiera tengo conciencia de si sí de verdad soy buena en tal cosa o de verdad soy buena en esto otro, ¿no? Entonces, el proceso de introspección y de autoconocimiento lo que te ayuda es a fortalecer todas esas capacidades que tú tienes. Y cuando tú identificas esas fortalezas y ese talento, te ayuda en ese proceso de seguridad y autoconfianza para llegar a una entrevista de trabajo y poder tener una entrevista de trabajo cerradora que te permita llegar a ese puesto de trabajo, ¿no? A ese cargo objetivo. Hay una parte importante también dentro de la parte de autoconocimiento y es identificar los principales frenos que tenemos a la hora de buscar trabajo. Y son las creencias limitantes. Los principales frenos que nos impiden nos impiden avanzar y alcanzar objetivos son las creencias limitantes. Ustedes dirán, ¿pero qué son las creencias limitantes? Las creencias limitantes son ciertas creencias que se arraigan a nosotros, algunas veces de manera consciente, algunas veces de manera inconsciente, pero se arraigan en nosotros, pero no hacen parte de nosotros. O sea, no es algo que nosotros traigamos de fábrica, sino que han sido transmitidas a través de un familiar, a través de nuestros padres, a través de nuestros profesores, a través de compañeros de trabajo, a través de compañeros de estudio, parejas, o sea, todas las personas que hacen parte de nuestro entorno pueden transmitirnos ese tipo de creencias limitantes. Por ejemplo, una creencia muy, muy presente en ese ruido externo, ¿no? del que nosotras hablamos cuando estamos en este proceso de búsqueda, por ejemplo, es muy difícil conseguir trabajo. Es que no voy a buscar trabajo porque es que ahora las empresas no están contratando. Este tipo de creencias son creencias que en el momento que vivimos ahora mismo, en este momento actual, las tenemos de manera consciente. Pero hay otro tipo de creencias que están a lo mejor en esa parte inconsciente o en nuestra mente inconsciente, que hasta que no las descubrimos y le ponemos luz, no podemos identificar cómo podemos hacer para cambiarla, ¿no? Entonces, una parte importante de las creencias es eso, es poder identificar, ponerle luz para poder transformarla en otro tipo de creencias. La manera más acertada de quitarle fuerza a esto que nos está frenando, a eso que nos está limitando, es simplemente ponerle luz y saber qué situación concreta las ha producido. Entonces, ahí en este apartado, cuando decimos cómo trabajarlas, es básicamente hacer un listado de todas las creencias que yo tengo en mi cabeza alrededor de la búsqueda de trabajo y qué situación puntual ha podido generar esa creencia. Por ejemplo, madres que han hecho un stop en su carrera profesional, que creen que no las van a contratar porque decidieron parar por 1 año, 2 años su trayectoria profesional. Eso puede ser una creencia. ¿Qué lo generó puntualmente? ¿De dónde escucharon que eso podía pasar así? Personas también que han sido a lo mejor emprendedores y quieren volver al mercado laboral. Muchas veces estas personas llegan a ese mercado laboral con muchísimas inseguridades. ¿Por qué? Van a decir que no lo hice bien, van a decir que no saqué adelante una empresa. Entonces son un montón de inseguridades generadas por estas creencias. Entonces la invitación en este punto es que hagan un listado de cualquier tipo de creencia que tengan con respecto a la búsqueda de trabajo y que al lado pongan en una columna cualquier situación que ustedes consideren que ha generado esa creencia.
Rosy, ahí yo quiero aportar algo y es una, como un esquema que yo siempre hago cuando hablo del tema de creencias y eh, es pensamiento y creencia, comportamiento y resultado. Para mí esto es como una forma muy sencilla de explicar por qué una creencia puede ser un freno. Porque cuando tú crees algo o tienes un pensamiento sobre algo, tu comportamiento va a estar dirigido por esa creencia. ¿Cierto? Entonces volvemos al mismo ejemplo que Rosy ponía. Si yo creo que no hay trabajo, entonces mi comportamiento va a ser la ley del mínimo esfuerzo, porque si no hay trabajo, entonces ¿para qué me voy a forzar si el resultado igual va a ser que no voy a conseguir? Porque en mi pensamiento no hay. Entonces, lo más importante de cambiar tu pensamiento o tu creencia limitante o de modificarla o transformarla es que se transforme tu comportamiento, porque los resultados siempre llegan cuando ponemos acción. Si no hay acción, no hay resultados. Si no actuamos en consecuencia de eso que pensamos y queremos, no vamos a tener los resultados. Entonces, por eso nosotras aquí en Escala somos tan enfáticas en el tema de descubrir esa creencia, identificarla y trabajarla. Porque si no trabajas eso de fondo, al final tu comportamiento va a seguir estando dirigido por esa creencia que te limita. Y es como si tuvieras una pared enfrente o un muro gigante que no te deja avanzar. Eso que dice Cata es fundamental, el tema de la acción en la búsqueda de trabajo y va muy relacionado también con la actitud, ¿no? Con la actitud con la que hacemos frente a la búsqueda de empleo. Muchas veces decimos, no, es que tengo mala suerte, es que no hay oportunidades. Sabemos que estamos en una situación complicada, sabemos que la perspectiva que hay con respecto al trabajo no es la mejor. Sin embargo, si escuchamos ese ruido externo, lo convertimos en esa creencia, lo que vamos a hacer es paralizarnos, ¿no? Y pasa lo que dice Cata, es como el pez que se muerde la cola. No hay oportunidades, entonces, como no hay oportunidades, yo no busco trabajo, entonces no genero las oportunidades, ¿no? Entonces, hay una cosa importante de la acción que dice Cata, es la actitud que tenemos frente a la búsqueda de trabajo y sobre todo que esta acción más esa actitud lo que va a hacer es que se generen las oportunidades, porque está comprobado y de hecho nosotras lo vemos en el día a día con nuestros clientes, las personas que tienen resultados en la búsqueda de trabajo son las personas que trabajan a conciencia, son las personas que en el día a día se toman la búsqueda de trabajo como un trabajo, como nos gusta decir a nosotras, buscar trabajo es un trabajo, poniéndose horarios, escogiendo momentos puntuales para ejercer su trabajo, ¿no? En este momento que es el buscar trabajo. Exactamente. Rosy, un paréntesis, a ti te sale el icono de la grabación, ¿cierto? Te sale que Sí, estamos sí, sí, grabando. Ok, sí. perfecto. Bueno, Vamos a pasar y al otro punto, a la otra clave. sí, sí, esta parte es importantísima también, la parte del diagnóstico. ¿Por qué? Porque es como si tomáramos una foto de nuestra situación actual, ¿no? Entonces, cuando estamos en un punto de querer un cambio profesional, cuando estamos en un punto de querer buscar o encontrar trabajo, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Lo primero para ese diagnóstico es ese proceso previo de introspección, ese proceso previo de autoconocimiento, te va a ayudar a identificar con qué recursos internos, o sea, lo que depende de mí, cuento para yo ubicarme en ese lugar que yo anhelo, ¿no? Primero, lo primero es eso, y eso nos lo da los dos puntos previos que acabamos de mencionar. Segundo, analizar qué necesidades hay en el sector donde yo quiero ubicarme. Eso es vital también. Y aquí quiero hacer un inciso. Es muy importante cuando vamos a hacer ese cambio profesional tener en cuenta las necesidades que hay en el sector y además las tendencias. ¿Por qué? Porque ahí vamos a la tercera parte. Ese cargo objetivo, ese sector al que me quiero dirigir, ¿tiene proyección a futuro? Porque muchas veces lo que pasa en este punto de cambio profesional, de búsqueda de trabajo, lo que hacemos es, quiero cambiarme desde un pensamiento de necesidad y no nos detenemos a pensar si ese sitio donde yo me quiero mover o ese sector al que yo quiero migrar va a tener proyección a futuro. Es como si a día de hoy yo dijera, no, es que quiero montar mi propio negocio. Y cuando me pregunte, Rosana, ¿qué quieres montar? Un restaurante. Un restaurante de toda la vida, típico, con una terraza, es ilógico, ¿no? Por la situación que estamos viviendo. Otra cosa es que yo diga, no, mira, quiero montar un restaurante de comidas para llevar a
yo qué sé, a personas mayores que no pueden moverse de su casa por la situación del COVID. Ya ahí le estoy dando un plus y estoy pensando en la situación actual y hacia dónde nos estamos moviendo, ¿no? Entonces, ese diagnóstico lo que te va a permitir es saber ese panorama general de con qué recursos cuento, qué necesidades hay en el sector, hay proyecciones en ese sector al que yo me quiero migrar y teniendo en cuenta esa propuesta de valor de la que hablamos antes y de esos talentos de los que hablamos antes, ¿cómo puedo yo cubrir esas necesidades que están presentes en ese mercado al que yo me quiero dirigir? Otra cosa importantísima, todo esto que estamos tratando previamente, es lo que nos permite tener la base sólida para comenzar a gestionar de una manera adecuada nuestro cuarto punto, que es del que les va a hablar Cata ahora, y es la marca personal. Antes de pasar a la marca personal, Rosy, yo quiero apuntar algo ahí en el tema del entorno que es tan importante porque nosotras en Escala siempre promovemos y decimos, sí, hay que soñar, perfecto, nos encanta soñar, nos encanta hablar siempre del trabajo ideal, pero todo tenemos que aterrizarlo a ese contexto o a ese entorno en el que nos desarrollamos, porque ¿qué pasa si nos quedamos en ese sueño? Al final no vamos a tener resultados tampoco. Entonces, sí, hay que soñar, pero hay que saber en qué entorno nos estamos moviendo. Y ese entorno, Rosy, a mí me parece que el COVID nos ha dado una oportunidad muy grande de poder expandir nuestros entornos, porque hoy en día no solamente tienes que enfocarte en las oportunidades que hay a nivel local, en tu ciudad y en tu país, sino que hoy en día estamos compitiendo a nivel internacional con personas de entornos distintos. Hay una necesidades globales. A ti te pueden contratar hoy en día desde cualquier empresa en cualquier parte del mundo, estando trabajando desde tu casa, desde el lugar donde vives ahora. Entonces, es importante siempre, sí, analizar desde el entorno global hasta el entorno local en el que estoy y mirar hacia dónde se está dirigiendo el mercado. Ahora sí, después de esa anotación, vamos a pasar a el tema de la marca personal, de gestionar nuestra marca personal, que es el cuarto punto. Y este es un término que van a oír muchísimo hoy en día y van a seguir oyendo. Bueno, este tema de la marca personal, yo doy como una pequeña introducción y ya ahora Cata continúa con el concepto. Y es como el concepto muy personal, el que más me gusta a mí es la huella que dejamos en el corazón de las personas, ¿no? Entonces, partiendo de esa base de qué es la huella que dejamos en el corazón de las personas, todos, absolutamente todos tenemos una marca personal que sin saberlo, la hemos venido gestionando de manera inconsciente y lo que invita el mercado, dándole la importancia que requiere la marca personal, que de hecho la comparan con lo que era el título profesional en el siglo XX, es reconocer qué me diferencia a mí y qué quiero proyectar, ¿no? Para poder ubicarme gestionando bien mi marca personal en ese pensamiento y en esa cabeza de las personas a las que yo quiero llamar la atención porque me gustaría o que fueran mis clientes o vincularme con ellos en caso de estar buscando trabajo. A mí hay otra definición que me gusta mucho, que es de Arantxa Ruiz, que es una autora española, y ella dice que la marca personal es un faro que sirve para encontrar y ser encontrado. A mí me gusta mucho esa definición, aparte de la que dijo Rosy ahorita también, porque realmente cuando nosotros gestionamos nuestra marca es como si levantáramos la mano y dijéramos, aquí estoy y esto es lo que sé hacer, para que las personas que necesitan tus servicios te encuentren. Entonces, para eso realmente se gestiona una marca personal, para vernos a nosotros mismos como una empresa unipersonal que presta servicios, ya sea a clientes, ya sea a empresas que te contratan bajo un salario. Hoy en día el tema de la carrera profesional ya no puede ser visto como antes, que era una línea totalmente ascendente, que llegábamos a un cargo, íbamos escalando, hasta que nos jubilábamos en esa misma empresa. Eso ya hoy en día no va a pasar. El mercado laboral está cambiando muchísimo y la tendencia es hacia el trabajo por proyectos. Las personas cada vez duran menos en los trabajos, por eso el tema de gestionar nuestra marca personal se vuelve indispensable, porque no solamente hay que hacerlo cuando no tenemos trabajo, sino que tiene que ser algo constante para que el día que no tengas trabajo, tu marca
sea como un paraguas que te cubra y te ayude a que siempre te tengan en cuenta en los proyectos y siempre te tengan en el top of mind. Esto es como cuando tenemos una marca posicionada de un producto. Si pensamos en un refresco, pensamos en Coca-Cola, por ejemplo, en mi caso. Porque Coca-Cola es una marca que yo tengo en mi top of mind, es una marca que está muy posicionada en mi cabeza. Eso mismo tenemos que lograr nosotros con nuestra marca. Por ejemplo, yo quiero que cuando las personas piensen en desarrollo profesional, piensen en orientación laboral, piensen en Catalina Delgado, piensen en Escala. Pero digamos que si estamos hablando de mi marca, yo quiero que me relacionen con eso puntualmente. ¿Ya? No importa el trabajo que tenga hoy, no importa si el día de mañana decido cambiar mi rumbo un poco, pero mi dirección está enfocada en eso. Entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar hoy en dejar esa huella para volvernos un referente. Yo les hago una pregunta a todos los que están hoy acá. ¿En qué quieren ser referente? ¿Cómo quieren estar en la cabeza de las personas? Si les dijéramos, piensen en una palabra y que esa palabra sea con la que lo relacionen a ustedes, ¿qué palabra sería? Por ejemplo, yo sé que es difícil el tema de especializarse, pero entre más trabajemos en nuestra especialización es mucho mejor. Y cuando decimos especialización, no es hacer una especialización de universitaria, no, exacto, no es un título, es focalizarme, es pensar en cuál es ese diferencial que yo quiero tener, por qué quiero que me recuerde la gente. La marca personal no es algo que se gestiona de un día para otro. Y todos los que están aquí ya tienen una marca personal. La marca personal es lo que antes llamábamos reputación. Todos tenemos una reputación, todos hemos dejado una reputación a lo largo de nuestra vida, pero la pregunta es, ¿esa reputación está alineada con lo que yo quiero profesionalmente a futuro? ¿Sí o no? Y si su respuesta es no, deben empezar a trabajarla estratégicamente para empezar a dejar esa huella y empezar a sembrar eso que en unos años quieren recoger. Cata, yo quería apuntar algo con respecto a eso que hablas. El tema de la reputación también hay que tener muy en cuenta en la marca personal, que no es solamente una reputación offline, ¿no? Ahora cada vez es más necesario tener alineadas esas dos reputaciones, la parte online y la parte offline. De hecho, hace poco Cata compartía en sus redes que no recuerdo el porcentaje, un porcentaje alto de las empresas, no sé si lo recuerdas tú, El Cata. 85%. El 85% de las empresas mira nuestras redes sociales a la hora de verte como un candidato, va y mira tus redes sociales a ver qué estás proyectando. Entonces, por eso es muy importante también en la búsqueda de trabajo la coherencia. Cuando nosotros empezamos a trabajar nuestra marca personal, también tenemos que ser muy coherentes con lo que publicamos en las redes sociales. Acuérdense que en Internet todo está, todo se queda ahí, colgado en una nube. La huella digital. La huella digital siempre está ahí presente. De hecho, otra invitación que les queremos dejar hoy es que cuando terminemos, se miren, abran una ventana de incógnito y miren su nombre y apellido completo. Si tienen dos nombres, pues los dos nombres y apellido, y a ver qué sale ahí. A ver qué pasa si un seleccionador busca el nombre completo, a ver si a lo mejor salen de fiesta o a lo mejor sale algún reconocimiento o no sale nada. Entonces, importante también tener en cuenta ese equilibrio, ¿no? Y esa línea que debe haber, esa coherencia que debe haber entre nuestra reputación online y offline. Ahora que hablas de eso, Rosy, de hecho, hace poco hicimos una publicación en nuestras redes de Escala sobre la netiqueta, que ya Rosy se las había hablado al principio de nuestra masterclass, y es algo, ver cosas como esta, que existe hoy en día unas etiquetas que regulan nuestro comportamiento en las redes, nos hace ver que cada vez más está totalmente alineado lo que somos de manera offline, o sea, en la vida normal, y lo que somos en las redes. Hoy en día lo que somos en las redes no es algo totalmente aislado como era hace unos años de lo que somos en la realidad. Hoy en día tenemos que tener una fuerte presencia en redes, y cuando digo una fuerte presencia no quiere decir que tengamos que estar posteando todo el día o tengamos que estar haciendo posts o historias en diferentes redes, no. Cuando hablo de una presencia fuerte es que realmente estemos proyectando eso que queremos dirigido a nuestro objetivo profesional. No importa que tú no seas una persona activa, el tema de la presencia en redes y de esa huella digital
tiene que ser algo con lo que tú te sientas cómodo o cómoda, no tiene que ser algo que te incomode. Pero si tú quieres resultados a largo plazo en tu carrera profesional, tienes que levantar la mano, como decíamos ahorita, y decir, aquí estoy y esto es lo que sé hacer. De la manera como te sientas cómodo o cómoda, pero hay que hacerlo porque cada vez más la tendencia es a que el currículum sea a nivel digital a través de una red profesional como LinkedIn, que bueno, ya lo vamos a ver. Entonces, Una parte de la marca personal para ya, Cata, terminar con esa parte de la marca personal, porque esto tiene podemos hacer otra masterclass si quieren específicamente de marca marca personal personal, en la era sí, digital. que tiene telita que cortar. El tema se me acaba de ir la pinza, se me fue. Bueno, si te acuerdas, me avisas y lo retomamos, pero era algo que ibas a decir para cerrar. Sí, de marca personal. Ah, vale, ya me acordé. Que con el tema de la marca personal también es que si la gestionamos, tenemos que decir lo que hacemos. Porque, ¿qué pasa? Que si no, le damos la potestad a la persona o a las personas que interpreten que nosotros somos esto o aquello, o hacemos esto y aquello, ¿no? Entonces, cuando empezamos a gestionar la marca personal, se trata de mostrarle al mundo lo que nosotros queremos mostrar, de definir un objetivo de marca, qué es lo que queremos alcanzar con nuestra marca personal, qué valores quiero proyectar a través de mi marca personal y no dejarlo como en el aire y que las personas interpreten lo que quieran interpretar de mi expertise o de cómo soy yo trabajando o si me he enfocado en una cosa u otra, ¿no? Entonces, tener muy en cuenta eso, que el tema de la marca personal parte de la base de ser yo quien le cuento al mundo lo que hago y no dejarlo como a la suerte de que ellos interpreten lo que quieran interpretar. Ya, ese era el apunte para cerrar. Perfecto, gracias Rosy, importantísimo. Vamos ahora a pasar a la quinta clave, que es optimizar las herramientas de comunicación. Y muchos se estarán preguntando, ¿qué son las herramientas de comunicación? Si se dan cuenta, es el quinto punto. O sea, para llegar aquí he tenido que pasar por un proceso de autoconocimiento y de identificar cosas dentro para poder, después que ya me conozco, que ya sé cuál es mi marca, cuáles son mis valores, qué es lo que tengo, después de ese proceso de introspección, ahí sí empiezo a utilizar las herramientas de comunicación. O sea, primero lo entiendo yo y después hago que el mundo lo entienda o que el mercado laboral lo entienda. ¿Cuáles son esas herramientas de comunicación? Nosotras en Escala le llamamos herramientas de comunicación a tu currículum, a tus entrevistas y a tu perfil en redes sociales profesionales como LinkedIn, por ejemplo. Entonces, ponemos de primera LinkedIn, la red social profesional, porque realmente hoy en día, si ustedes quieren un cambio a nivel profesional, tienen que gestionar esta red de manera adecuada. No diría de manera adecuada, diría que tienen que gestionarla excelente. O sea, tienen que tener un perfil 10 en esta red, tienen que sacarle el máximo provecho, porque esta red es una red buenísima para gestionar esa marca personal y para mostrar tu marca personal. Entonces, como su nombre lo dice, es una red social profesional. Esto no es colgar tu currículum en la red. Muchas personas nos han dicho a nosotras, sí, claro, yo uso LinkedIn, yo tengo ahí colgado mi currículum. Y realmente no funciona así. Si tú tienes LinkedIn y simplemente tienes colgado tu currículum, no estás haciendo nada. Esta red es una red social y por ser social necesita interacción, necesita comunicar tu marca personal e interactuar con los demás a través de diferentes contenidos, aumentar tu red de contactos teniendo en cuenta las personas que son afines a ese objetivo profesional que tú quieres tener. Entonces, esta red realmente tiene un montón de funcionalidades que los invito a explorarlas, porque no solamente nos sirve para que vean nuestra trayectoria profesional, sino para hacer un networking efectivo, para publicar contenido de valor, para darnos a conocer, para empezar a aumentar nuestra red de contactos estratégicamente, porque esta red no es para agregar a nuestros amigos, a nuestra familia, como otras redes sociales, no, esta red es para usarla de manera estratégica, empezar a tener aliados a nivel profesional que puedan ayudarnos a conseguir ese objetivo que queremos. Yo quería apuntar algo de LinkedIn también, Cata, que muchas veces me incluyo, cuando empecé a usar LinkedIn era de las que le tenía
un poco de respeto y era anti-LinkedIn. Y tengo que decirles que cuando yo tomé conciencia de todo lo que puedes conseguir a través de LinkedIn y sobre todo de ver LinkedIn como esa plataforma que te va a permitir proyectar desde ese punto tu marca personal, me cambió el chip totalmente. O sea, es una plataforma que te va a permitir a ti mostrar en qué eres bueno. Vas a permitir que esas personas afines a ti, a los intereses profesionales, se unan a tu red. Vas a encontrar colaboración de distintos tipos, vas a encontrar personas que quieran hacer alianza contigo, personas que tú compartas y se sientan identificadas por una situación puntual que les pasó, porque pasaron también por un proceso de reinvención, porque les interesa la robótica, a lo mejor. Entonces es como tú crees que tienes intereses muy dispares, te sientes como un bicho raro a lo mejor entre un círculo de personas, pero LinkedIn te da la oportunidad, perdón, de rodearte de esas personas que tienen los mismos intereses que tú y sobre todo eso, empezar a mirarla como esa plataforma que te va a permitir proyectar desde ese punto lo que es esa marca personal bien gestionada. Gracias, Rosy, por el aporte. Vamos a pasar ahora a la segunda herramienta de comunicación, que es el currículum, o para las personas de Colombia, la hoja de vida. Bueno, esta herramienta de comunicación, como nosotras decimos, es como esa tarjeta, esa tarjeta de visita, perdón. Es como, mira, este soy yo, pero ¿qué nos pasa? Que muchas veces creemos que un currículum es plasmar todo lo que yo he hecho, ¿no? Como si fuera, escribo experiencia muy 1, 2, 3, muy A más B igual a C, y no es así. Un currículum, de hecho, es una parte que nosotros disfrutamos mucho con nuestros clientes, porque cuando ellos mismos hacen su currículum, empiezan a entender su trayectoria profesional, empiezan a desmenuzar su trayectoria profesional, empiezan a encontrar los puntos de conexión dentro de todas esas experiencias profesionales que muchas veces decimos, es que yo hace 3 o 4 años estuve en una empresa que no me sirvió para nada. No hay ningún punto de conexión entre una empresa y otra, y no es así. Cuando ustedes se ponen a mirar en detalle la trayectoria, empiezan a mirar punto por punto y empiezan a descubrir cosas, se dan cuenta que cada una de nuestras experiencias nos han aportado algo y siempre tienen un punto de conexión, ¿no? Entonces, llegados a este punto, habiendo trabajado esa marca personal, habiendo tenido ese proceso de introspección y el conociéndonos, es la oportunidad de poder plasmar ese currículum y poder sentir que está transmitiendo lo que es nuestra marca personal. De hecho, otra invitación que les quiero dejar para cuando terminen es leer su currículum actual y preguntarse si de verdad ustedes consideran que ese currículum está reflejando lo que ustedes son. Olvídense de las frases cliché, no es que yo soy una persona orientada a resultados, soy una persona perfeccionista, soy una persona, ¿de verdad tú consideras que es eso? ¿O puedes plasmar a través de un buen perfil profesional tu experiencia, los sectores a los que has trabajado, cuál es esa propuesta, ¿no? E incluso si tienes un logro relevante que puedas mostrar a través de tu currículum, ¿no? Acuérdense que nunca hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que lograr con nuestro currículum? Que nos consiga entrevista. Si el currículum no nos está consiguiendo entrevista, quiere decir que no está cumpliendo lo único que tiene que hacer, que es que nos llamen a entrevista. Entonces, nosotras ya lo veremos más adelante, pero en las etapas de búsqueda de trabajo, nosotras la trabajamos con clientes de distintas maneras, ¿no? Y esto es un filtro importantísimo que muchas personas no pasan porque entre tantos currículum que están llegando a las empresas, el currículum que tú hagas tiene que llevar ese factor diferencial, nada más tenerlo ese seleccionador en la mano, ¿no? Entonces, esto lo logramos solamente cuando tenemos un trabajo previo y mentalizándonos que el currículum trabajado y el currículum bien diseñado no se trata del que está más bonito, del que de cara a la vista sí está muy espectacular, no se trata de eso, se trata más del contenido que puede tener, aunque tenga un diseño sencillo, ¿no? A veces menos es más, y todo lo que no nos suma dentro del currículum nos va a restar.
hay algo que me gustaría apuntar aquí en el tema de currículum y que nosotras, Rosy, con nuestros clientes lo hemos visto mucho, y es que cuesta desprenderse de ciertas experiencias o ciertos estudios que no nos suman a nuestro objetivo profesional. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque como decía Rosy, muchas veces nos sentamos a hacer el currículum, a escribir absolutamente todo lo que hemos hecho en nuestra vida profesional desde el día uno. Y eso no es estratégico a nivel de currículum, porque realmente hay que dejar por fuera cosas y eso es una realidad. Hay que dejar por fuera experiencias que hemos tenido. Hay que dejar por fuera estudios que hiciste hace 10 años y que hoy en día no son relevantes. Y a las personas siempre cuando llegamos a este punto notamos que les cuesta desprenderse porque es como si les quitaran un pedacito de eso que han conseguido, pero realmente esa experiencia la tienes dentro. Esa experiencia ya la tuviste, pero el currículum no tiene que decir todo, tiene que decir solamente lo más relevante y tiene que llamar la atención. Grábense esta palabra, llamar la atención. A mí siempre me gusta comparar y decir que el currículum es como el tráiler de la película. El tráiler de la película tiene que ser bueno para que tú luego te la veas. Si el tráiler no es bueno, tú no te la vas a ver. Lo mismo pasa con nuestro currículum. Si tu currículum no es bueno, no te van a llamar a entrevista. Y si no te llaman a entrevista, no vas a tener posibilidad de conseguir un trabajo. Sí, total, Cata. Y bueno, para terminar con la parte de currículum, también un aporte adicional que queremos que se lleven hoy es las palabras clave, ¿no? Son esas palabras que sirven de filtro a los seleccionadores, que lo hacen a través de distintos software, que lo que van a permitir es que a ti te ubiquen. Entonces, si ustedes en su currículum no son conscientes de esas palabras clave, es necesario que las busquen. Ahora me van a decir, ¿cómo así? ¿Cuáles son las palabras clave? Las palabras clave son las palabras que habitualmente usamos dentro de nuestro cargo. Por ejemplo, yo me dedico al desarrollo profesional, palabras como orientación laboral, búsqueda de trabajo, networking, LinkedIn, currículum, entrevista, son palabras clave dentro de ese sector en el que yo me muevo y que seguramente si yo estuviera buscando trabajo, de cara a esos seleccionadores o headhunters o personas que se encargan de temas de selección en las empresas, me pueden buscar en la red a través de las palabras clave. Entonces, estas palabras claves tienen que estar a lo largo de todo el currículum y es una de las cosas fundamentales e imprescindibles en el currículum y que muchas veces no tenemos en cuenta. De acuerdo. Vamos a pasar entonces a la tercera herramienta de comunicación y una de las más importantes es la entrevista. Aquí hemos encontrado el talón de Aquiles de muchísimas personas y lo hemos vivido con nuestros clientes. La entrevista tiene que ser el sello final de tu proceso de selección. La entrevista tiene que ser cerradora, no hay lugar a otra cosa. Tú no puedes hacer una mala entrevista porque tienes una sola oportunidad. Entonces, lo más importante, tienes que saber contar tu historia y mostrar tu valor. Este es el principal inconveniente que nosotras hemos visto en nuestros clientes. No saben contar su historia, no saben mostrar su valor. ¿Qué pasa? Si no tengo un proceso previo en donde yo mismo o yo misma reconozco mi valor, no lo voy a poder mostrar porque ni siquiera yo me contrataría a mí misma, ni siquiera yo sé cuál es mi diferencial. Entonces, ¿cómo voy a poder mostrarlo? Y el tema de contar la historia es muy importante porque a veces, como decía Rosy ahorita, tenemos experiencias dispersas, tenemos cosas que creemos que no conectan una cosa con la otra, pero cuando nos ponemos a hacer el ejercicio, realmente encontramos esos puntos de conexión y podemos contar nuestra historia como cualquier otro ser humano que ha tenido despidos de empresa, que ha renunciado en algunos momentos, que se ha equivocado, que ha tenido fallos, o sea, todos somos seres humanos y todos nos hemos equivocado, todos hemos fallado, hemos tenido una carrera profesional seguramente así, pero es normal. El punto es cómo la contamos y desde dónde la contamos. Si realmente tenemos esas inseguridades dentro, obviamente cuando lo contemos, lo vamos a contar de una manera insegura, lo vamos a contar temerosos, lo vamos a contar de una manera que no impacte. Entonces, el objetivo es contar tu historia imperfecta de una manera que impacte y eso se puede hacer encontrando esos puntos de conexión y lo más importante, contando esa historia, analizando lo que la empresa necesita. Acuérdense que ustedes están prestando unos servicios para suplir una necesidad de la empresa. Entonces,
¿Cuál es otro error que nosotras hemos identificado mucho? Que las personas llegan a la entrevista queriendo contar desde lo que para ellos o para ellas es importante. Entonces, yo no tengo que contar mi historia desde lo que para mí es importante, sino teniendo en cuenta la necesidad de la empresa y sabiendo de lo que yo he hecho, qué le interesa a esa empresa para poder suplir su necesidad. Y ahí cambia todo, porque ahí yo voy a empezar a conectar mi experiencia con lo que la empresa necesita. Entonces, esa invitación se las dejamos cuando vayan a una entrevista. Nos parece perfecto que estudien la empresa, que sepan qué necesidades tiene, y eso es algo que la mayoría de gente hace. De hecho, Rosy y yo, a nuestros clientes siempre que le preguntamos, ok, ¿preparaste la entrevista? Sí, claro. ¿Cómo la preparaste? No, yo me estudié la empresa, cuáles son sus socios, en dónde está, qué sucursales tiene, qué vende, cuáles son sus servicios. Eso está muy bien y eso está perfecto. Pero lo más importante es preparar la entrevista con tu historia profesional. O sea, es importante estudiar cómo tu historia profesional va a hacer match con lo que esa empresa necesita. Así es como se prepara una entrevista realmente. No quiere decir que no tengan que estudiarse la empresa, claro que sí, pero sin dejar de lado el tema de mi historia profesional, porque parece increíble, pero ustedes no se imaginan cuántas personas hemos visto nosotras que no saben, o sea, no conocen su historia profesional. No De, conocen su historia profesional. de hecho, Cata, y también quiero hacer un apunte, si se dan cuenta, el tema de la búsqueda de trabajo lleva todo un hilo conductor, ¿no? Llegados a este punto de la entrevista, llegadas a este punto de la entrevista, volvemos la mirada atrás con todo lo que le hemos mencionado anteriormente. Ese proceso de introspección te va a ayudar a ya haber identificado las creencias que tú puedes tener respecto a la búsqueda de trabajo que te generaban inseguridad y te va a llegar, te va a permitir llegar posicionándote de una manera distinta a esa entrevista de trabajo. Segundo, el tema de aprender a contar tu historia te da aún mucha más seguridad también. ¿Por qué? Porque ya vas enfocándote en qué es lo que necesita la empresa, cómo a través de mi experiencia puedo yo hablarle en el mismo idioma al seleccionador. No es lo mismo que yo vaya hablándole desde lo que, como les decía Cata, desde lo que esa persona piensa, que desde lo que yo pienso que es lo que debo contar, desde que yo ya haya analizado ese perfil que necesitan, haya analizado mi historia y haya podido preparar ese discurso de manera que ese seleccionador sienta que le estoy hablando en el mismo idioma. Y tercero, el tener muy en cuenta que cuando vamos a una entrevista debemos ir desde una posición sintiéndonos como una empresa unipersonal que va a poner al servicio de esa empresa o de ese mercado laboral sus servicios. Muchas veces, y me incluyo, muchas veces cuando estaba en un país que no era el mío, iba a las entrevistas de trabajo pensando, por favor, que ojalá me escojan a mí, o miras alrededor y ves un montón de personas, la presión nos puede muchas veces, ¿no? Pero cuando nosotros trabajamos ese proceso de introspección, estamos seguros de ese factor diferencial con respecto a la competencia y lo contamos y lo proyectamos de manera segura, es mucho más fácil que logres conectar con ese seleccionador que a que ese seleccionador pase y conecte más con otra persona, ¿no? Entonces es muy importante también desde qué posición nos estamos presentando a la entrevista. Como un, por favor, contrátame a mí, o como una empresa unipersonal que vengo a ofrecer mis servicios. Totalmente, eso es importantísimo porque yo creo que esa perspectiva lo cambia todo y también nos da seguridad. Muchas veces no es que nos vaya mal en la entrevista, muchas veces es que esa empresa no necesita un perfil como el nuestro. Entonces, hemos visto muchas personas que van entrevista tras entrevista y de pronto sienten como esa frustración porque sienten que les fue mal en la entrevista y sí, muchas veces puede ser que no estemos haciendo una buena entrevista y este es la mayoría de los casos, pero también hemos visto casos en los que realmente es que tu perfil no suple la necesidad de esa empresa y punto. Y como decía Rosy, prestamos unos servicios en ese momento, la empresa no los necesita, habrá otra empresa que los necesite o tal vez en un futuro podrá necesitarlos, pero ya dejamos nuestra marca ahí sembrada en esa compañía. Vamos a pasar. Cata, y antes de ya pasar al networking, también recordarlo de manera curiosa, ¿no? Y jocosa, porque ya después de que hacemos los simulacros de entrevista, nos reímos, ¿no? Con nuestros clientes,
pero es curioso, cuando terminas la entrevista, dicen, no, sí, nos pusimos nerviosos porque nosotras tenemos un servicio y lo hacemos también a lo largo de nuestras asesorías grupales, personalizadas, y es un simulacro de entrevista por competencias, tal cual, porque hay muchísimos tipos de entrevista, pero nosotras nos enfocamos en la entrevista por competencias. Y cuando terminan el simulacro de entrevista dicen, estuve un poco nervioso o nerviosa, pero yo creo que me fue bien, ¿vale? Obviamente, cuando hacemos ese feedback, nos enfocamos en los puntos a mejorar, ¿no? Porque para eso es esa sesión puntual. Y las personas después dicen, pues no lo había visto de esta manera. Entonces, muchas veces somos buenos transmitiendo, no nos ponemos muy nerviosos o muy nerviosas, sin embargo, siempre vamos con ese pensamiento desde el yo y no desde el nosotros, ¿no? Entonces, empezar a cambiar esa mentalidad, les aseguro que les va a ayudar muchísimo más a lograr que las entrevistas sean cerradoras. Totalmente. Vamos a pasar al último punto, Rosy, al penúltimo, la sexta clave, que es hacer networking. Esta creo que es una de las que más nos gusta a nosotras. Sí, bueno, esto primero empezando con que hay que saber que entre el 70 y el 80% de las vacantes no se publican. Están en un llamado mercado oculto que solamente puedes acceder a él a través de networking y a través de plataformas como LinkedIn. Entonces, tenemos en nuestra mente muchas veces que el hacer networking es como, es que me va a rechazar, es que es como si estuviera pidiéndole un favor, es que no me gusta pedir favores. Y hay que pensar en networking como una manera de generar conexiones a largo plazo. Es una manera de generar conexiones sólidas, que no solamente nos sirvan para este momento puntual que estamos buscando trabajo, sino para lo largo de todos los años que nos quedan por trabajar, ¿no? Entonces, cuando nosotros o nosotras hacemos un networking efectivo, lo que estamos garantizando es que toda esa red de contactos que se genera a nuestro alrededor lo haga de una manera sólida. Entonces, si en este momento logro ubicarme en el trabajo que quiero, no hay que descuidar el networking, no hay que descuidar la marca personal, es algo que hay que estar trabajando en nuestro día a día. Entonces, una manera de empezar a trabajar nuestro networking es siempre comenzando por nuestros contactos más cercanos. ¿Por qué? Porque no son los que nos van a conseguir ese trabajo, pero van a validar esas habilidades que nosotros tenemos y esa manera de trabajar que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, lo más importante, y es el apunte que les queremos dejar en esta clave, es tener en nuestra mente muy concreto y muy preparado nuestro elevator pitch, que es donde ese pequeño discursito donde nosotros le contamos a la persona que tenemos enfrente cuál es nuestro objetivo profesional y qué es lo que nosotros hacemos bien, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando tengamos la oportunidad no la desperdiciemos y a esa persona se le quede en la cabeza eso que yo le he contado. ¿Qué es lo que vamos a ganar con esto? Que si a lo mejor yo le cuento a Catalina que estoy buscando un trabajo como orientadora laboral en una empresa del tercer sector, ella a lo mejor va a una reunión de networking y se encuentra con una persona que está necesitando un perfil como el mío. Como yo a Catalina le he contado específicamente lo que yo hago bien, lo que estoy buscando y dónde me gustaría ubicarte, a Catalina se le va a venir a la cabeza que Rosana está buscando este puesto específico. Y además Catalina, porque ha trabajado conmigo, puede validar todo lo que yo cuento en mi currículum o puede decirle por lo menos a la persona, mira, tengo una persona conocida en caso de no ser tan cercanas que puede cumplir con todo eso que necesitas en el perfil. Entonces, por eso es tan importante el tema del networking y de hecho nosotras le apostamos a 80-20, 80% de nuestro tiempo haciendo networking efectivo y solo un 20% dedicado a portales de empleo. Así que esta herramienta vital, fundamental e imprescindible en la búsqueda de trabajo. Rosy, hay una forma que a mí me gusta llamarlo y que de hecho nosotros la usamos mucho y es construir una red de aliados. A veces la palabra networking nos crea como un poquito de rechazo, por eso nosotras nos gusta llamarla también red de aliados, porque cuando tú tienes una red de aliados, es decir, personas a tu alrededor que, como decía Rosy ahorita, puedan estar pensando en ti constantemente para un cargo específico, la búsqueda toma una dinámica distinta y empieza a tener una sinergia diferente. Entonces,
esa palabra aliados a mí me gusta mucho y se las dejo porque realmente creo que nos ayuda como a cambiar un poco el chip que tenemos del networking, que es como que hago networking para pedir ayuda y realmente no es así. Estoy construyendo una red de aliados a largo plazo que me va a permitir aportar en un mercado laboral y que me aporten a mí también. Total. Y bueno, ya para terminar, Katy, pasar al último punto, tener en cuenta también que el networking tiene su estrategia. O sea, eso es otra cosa que deben tener muy en cuenta. Cada una de las etapas que nosotras les hemos comentado hoy lleva una estrategia. Nada es al azar. Si se dan cuenta, todo lleva un hilo conductor y el networking, obviamente, aún más. Cuando tú vas a contactar a una persona en frío, debes hacerlo con una sensibilidad y con un tacto específico, que esa persona no se sienta violentada y no sienta te estás imponiendo, que le estás pidiendo algo directamente, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso, que cada una de las etapas tiene que hacerse a conciencia y de manera estratégica. Totalmente. Vamos a pasar entonces a la séptima clave, que es planifica tu búsqueda. Nada de lo anterior funciona si no tenemos una búsqueda planificada y estratégica. Entonces, los queremos dejar con estas preguntas, es si llevas un registro de lo que haces, si sabes exactamente en qué etapa estás fallando, sabes exactamente qué tienes que hacer en tu día a día de un proceso de selección, qué hemos visto nosotras y qué hemos identificado en nuestros clientes, que la mayoría de personas cae como en el mismo círculo en la búsqueda de empleo. Es decir, me siento a ver qué vacantes hay publicadas, rondo en las mismas vacantes y si al día siguiente no publicaron vacantes, entonces me entra frustración porque la que me postulé ayer la descartaron de una, tal vez la descartó un robot, no sé, y de pronto sigo pensando en esa vacante que está publicada. Muchas de las vacantes que están publicadas ya se cerraron y siguen abiertas y nosotros no hemos cerrado el ciclo. Entonces, por eso se vuelve fundamental llevar un registro de absolutamente todo lo que hago, saber qué tengo que hacer en mi día a día, porque es que yo no puedo depender de las vacantes que estén publicadas. ¿Qué pasa si mañana no se publica ninguna vacante relacionada con lo que ustedes hacen? Entonces no buscan empleo, entonces no tendrán un horario para trabajar. Hay que hacerlo, hay que tener un horario, hay que planificar la búsqueda independientemente de las vacantes que se están publicando. Y si a esto le sumamos lo que dijo Rosy al principio del networking, que aproximadamente entre el 75 y 80% de las vacantes no se publican, pues con más razón mi búsqueda de empleo no puede apuntar solamente a ese pequeño porcentaje de vacantes que no están publicadas. Ahora, hay un dato adicional y es que aproximadamente del 100% de personas que se postula a una vacante a través de un portal de empleo, más o menos el 2% recibe una retroalimentación o recibe una respuesta. Entonces, con más razón, no podemos focalizarnos en los portales, tenemos que planificar nuestra búsqueda para saber en qué vamos, en qué estamos avanzando, qué hemos hecho, qué no hemos hecho, en dónde está fallando el embudo, dónde nos estamos atascando. Si no identificamos dónde está el atasco, pues obviamente no vamos a poder mejorar porque lo que no se mide no avanza. Entonces la invitación es a registrar todo, a tener un panorama claro de dónde me estoy quedando para poder empezar a trabajar en esto. Entonces, ya para finalizar, nosotras queremos ofrecerles a todas las personas que están aquí y que estén interesadas realmente en empezar su cambio profesional de nuestra mano, porque estas 7 etapas las puedes hacer por tu cuenta o las puedes hacer con nosotras, que tenemos experiencia en el tema y que tenemos resultados con nuestros clientes. Si ustedes quieren empezar esta etapa con nosotras o este cambio con nosotras, les tenemos un 10% de descuento en nuestra mentoría grupal que empieza a finales de febrero. Entonces, nosotros tenemos 3 servicios principales. La mentoría grupal de las que le hablé, que la próxima edición es en febrero del 2021 y ya tenemos lista de espera para esta mentoría. Por haber estado en nuestra masterclass, ustedes tienen un 10% de descuento en el valor de esta. Y los otros 2 paquetes que Rosy les va a contar un poquito más. Sí, bueno, básicamente la orientación laboral individual, tratamos todo lo que son estas etapas que les hemos mencionado, pero de manera personalizada.
Dividimos como las 6 sesiones, pero el ritmo de la asesoría lo va marcando según las necesidades de la persona. Si es una persona que tiene muy claro su objetivo, que ya tiene un proceso de desarrollo personal y de autoconocimiento avanzado, pues nos enfocaremos en eso claramente, pero a lo mejor necesita menos tiempo y necesita más en la parte de orientación profesional, de definir un objetivo profesional o incluso de trabajar la marca personal. Y así, o sea, el ritmo de cada orientación individual lo marca la persona que está con nosotros. Y luego está el pack de herramientas de comunicación, que es optimizar tu currículum, LinkedIn y un entrenamiento para entrevistas donde te hacemos un feedback, te mandamos un informe y las respectivas guías para que puedas plasmar, ¿no? lo que has descubierto y lo que es tu marca personal y puedas conseguir objetivos con esto. Exacto. Si alguno de ustedes quisiera hacer una sesión con nosotras, nosotros siempre manejamos una sesión de valoración en donde ustedes nos cuentan su historia y nosotras de manera muy sincera les contamos cómo podríamos ayudarlo o qué paquete podría servirle más de acuerdo a la situación puntual en la que están. Pueden agendar con nosotras una sesión totalmente gratuita en donde nos van a contar su historia, nos van a contar en qué punto están, en fin, es como para que ustedes nos cuenten cuál es su situación laboral en este momento y nosotros contarles de manera específica cómo podríamos ayudarlos puntualmente en ese caso que ustedes tienen. Entonces vamos a estar agendando sesiones hasta la próxima semana. Hasta el lunes 22 vamos a estar toda esta semana haciendo esas sesiones. Entonces, si alguno está interesado, nos puede dejar sus datos por el chat o nos puede contactar por nuestras redes sociales, escribir un correo. Aquí están nuestras redes, nuestro LinkedIn, las de Scala incluso, @Scala Consulting, nuestra página web, también tienen ahí para contactarnos directamente. Entonces estamos a su disposición para agendar esa sesión o para cualquier duda o consulta que tengan, la podemos resolver. También si alguno tiene preguntas ahora de lo que vimos durante la masterclass, si tiene alguna duda puntual de algo que les haya quedado por ahí sin resolver, podemos resolverla en este momento. Dice Aquí nos Diego, preguntan. el networking es lo que se conoce como palanca. No, No. no, Diego, es algo totalmente distinto. Como mencionábamos, el networking es crear una red de contactos o incluso ampliar la red de contactos que ya tienes. No se trata o en palanca, no sé si tienes el mismo concepto que yo, palanca es un conocido que te ayuda a entrar a determinado sitio o una persona que tiene una buena posición y te ayuda a entrar a determinado sitio. Cuando hablamos de networking, se trata de ir de menos a más, de mis contactos más cercanos a ampliando esa red de contactos, porque mis contactos más cercanos pueden recomendarme otro tipo de contactos y a su vez ese tipo de contactos te pueden recomendar a otros que tú quisieras conocer, pero que ni siquiera conoces en este momento. Entonces, ¿se puede pensar como palanca? Puede que sí, llegado al punto de llegar a la persona que te conecte y que te permita entrar a otro sitio, pero el concepto de palanca como tal que yo tengo en mi cabeza ahí es decir, mira, tú mete o acepta en tu empresa a esta persona porque yo lo conozco, ¿no? Yo creo, Cata, no sé si tú lo entiendes sí, como yo. de hecho en España, para los que estén viéndonos desde España, lo que en Latinoamérica se lo conoce como palanca, aquí sería el enchufismo también, que lo llaman mucho, y realmente eso es cuando alguien logra que tú entres a un lugar, ¿cierto? Sin tener habilidades, sin tener nada, sino simplemente por contacto, tú entraste ahí. ¿Qué es lo que se logra con el networking? Tener una red de aliados que conozca la forma como tú trabajas y que te pueda ayudar a llegar a ese tomador de decisión a través del mercado oculto. Te voy a poner un ejemplo. En un portal de empleo se puede publicar una vacante y a los 2 segundos hay 200 personas inscritas. El seleccionador o la persona que está leyendo esas ofertas va a leer las primeras 30 y si de las primeras 30 le sale el proceso de selección, no va a ver las demás por cuestión de tiempo, porque son 200 currículum que tendría que analizar, por ejemplo. En cambio, si tú logras que tu currículum llegue a través de una persona que esté dentro de la compañía como recomendado, vas a tener prioridad en que vean tu currículum.
Entonces, Pero no en que te contraten. pero no en que te contraten. Es llegar a que realmente puedan ver tu currículum y puedan evaluarte, porque muchas veces ni siquiera llegan a ver nuestro currículum y cuando vemos ya nos han descartado, pero ni siquiera han visto nuestro currículum. Porque el sistema no lo permite, porque resulta que antes de nosotros se inscribieron 150 personas más y de ahí sacaron al candidato. Entonces, necesitamos llegar al tomador de decisión, llegar al mercado oculto, no por palanca ni por enchufismo, sino realmente porque tenemos competencias para estar ahí y queremos que vean nuestro currículum y que nos den esa oportunidad. No sé si quedó claro o si... Eso, lo que dice Ana María es cierto, es tener visibilidad, tal cual, Ana Exacto, María. Es eso, exacto, lo que busca el exacto. network. Exacto. Y al final, Diego, el networking se vuelve, como lo decíamos, como un paraguas que te cubre en esos momentos en los que estás buscando oportunidades. Perfecto. Hay otra pregunta de Elizabeth. Si la primera clave que es saber hacia dónde quieres enfocarte, ¿cómo hacer si es precisamente eso lo que no tienes claro? ¿Cómo o qué herramientas hay para aclarar hacia dónde caminar? De hecho, eso es una de las partes más difíciles, Elizabeth. Es una de las partes más difíciles y lo único que nosotras siempre recomendamos y que es necesario es hacer un stop y empezar un proceso de autoconocimiento y de introspección. ¿Qué es lo que pasa? Que ese proceso de autoconocimiento y de introspección muchas veces nos va a mostrar cosas con las que no nos queremos enfrentar. O sea, el proceso de autoconocimiento e introspección es un proceso que te aporta muchísimo porque te muestra todas eso que hablábamos antes, toda esa fortaleza, todo ese talento, pero también te ayuda a confrontar muchos miedos y esos miedos que van derivados muchas veces en creencias que no nos permiten avanzar, ¿no? Entonces, hay que preguntarse en qué punto estoy yo, qué es lo que me impide a lo mejor tomar un paso o dar ese paso en mi vida, cuáles son los principales frenos. Y yo creo que empezar por las creencias puede ser un buen punto para comenzar a ver hacia dónde ir, el preguntarte qué es lo que siempre has soñado con hacer. O sea, aquí quiero hacer una puntualización. Como decía Cata, por muy loco que parezca el cambiar de sector, por muy loco que parezca el no hacer un cambio de profesión total, se puede. Hablo de mi caso puntual. Yo soy ingeniera de profesión, hace 2 años me dedicaba al sector de la construcción, liderando proyectos de construcción, y a día de hoy me encuentro aquí con ustedes apoyando a personas que quieren un cambio profesional. Mi reinvención fue total. Por eso, Cata también desde su punto de vista tuvo un proceso de reinvención, porque ella se dedicaba al mundo del headhunting y ahora se dedica a la orientación laboral. Pasó de una acera, como nos gusta llamarle, a la otra, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de procesos de reinvención, puede ser procesos alineados con lo que tú ya has hecho o en algún área cercana a lo que ya tú has hecho, o puede ser un cambio radical que a lo mejor puede tomar más tiempo, pero es posible. Y yo creo que, Rosy, No sé si contestamos a tu pregunta. cuando hablas del tema de las creencias, ahí es el punto, Elizabeth, porque muchas veces ni siquiera por nuestra mente pasan opciones que podrían ser buenas alternativas para nosotros, porque esas mismas creencias nos lo impiden. Entonces, un punto de partida puede ser ver lo que te está frenando. Nosotras en nuestros programas manejamos mucho el tema de autoconocimiento y de hecho las primeras sesiones son enfocadas solamente en autoconocimiento con diferentes herramientas. El tema de las creencias, como dice Rosy, y el listado que los invitó a hacer, es un buen primer paso, pero para este tema existen muchísimas herramientas que te pueden ayudar, porque hay personas que les sirve más por un lado, hay personas que les sirve más por otro, digamos que cada caso es distinto, pero te podría servir empezar por el tema de creencias e ir profundizando y dándote la oportunidad de pensar fuera de la caja. Eso es un término que nosotras también usamos mucho. Pensar fuera de la caja es como salirte de ese momento en el que estás y de ti misma y poder verte desde fuera y poder ver tu carrera profesional en perspectiva, porque eso que estás haciendo hoy solamente es un pedacito muy chiquito de lo que es tu carrera profesional en general. De todas formas, el tema de la creencia también es pensando
en que lo enfoques en la búsqueda de trabajo. ¿Qué tipo de creencias tienes con respecto a la búsqueda de trabajo en este momento puntual como punto de partida, válgase la redundancia, ¿no? Quiero un cambio profesional. ¿Qué tipo de creencias tengo con respecto a ese cambio profesional que a lo mejor me está bloqueando el de verdad yo poder saber hacia dónde me quiero dirigir, ¿no? Entonces, ahí con ese primer paso puedes arrancar, pero es un camino largo y el proceso de autoconocimiento es algo que nunca se acaba. O sea, cuando tú empiezas a quitarte capas como una cebollita, es muy poderoso porque la seguridad y la confianza que ganas en ti mismo y en ti misma es muy fuerte, pero es un trabajo del día a día, ¿no? No es que ya hoy hice el proceso de autoconocimiento, ya me conocí y pues ya lo dejé por ahora. Es un proceso de trabajar en el día a día, ¿no? Y que yo les recomiendo sin duda. Ahora pregunta Diego, ¿afecta mucho lo que proyecto o no en mis redes sociales? Por ejemplo, yo siento que soy muy introvertido en redes sociales. Las veo y navego en ellas, pero casi no publico nada. ¿Eso afecta? Diego, afectarte como tal, no, yo no le llamaría afectarte, sino que digamos que no vas a tener resultados tan rápido como una persona que es más visible. Nosotros siempre recomendamos la visibilidad porque la visibilidad es como decíamos antes, es levantar la mano y decir aquí estoy. Las cifras que les compartimos hoy fue un informe que hizo InfoJobs, que es un portal de empleo muy conocido en España, en donde dice que el 85% de las empresas revisan las redes sociales profesionales como LinkedIn antes de contratar a una persona. Yo creo que esa cifra debería darte la respuesta. Si esa empresa que te va a contratar revisa hoy tus redes sociales, ¿qué encuentra? No importa que tú no seas activo y que no publiques todo el día y a toda hora y que seas un poco más introvertido, porque aquí igual si somos unas personas introvertidas, eso es lo que vamos a reflejar. No tenemos que ser alguien que no somos, pero que lo que encuentren ahí sea realmente algo que esté alineado con tu objetivo profesional. Y yo, Diego, me iría más a la parte de LinkedIn. Por ejemplo, si tú tienes Instagram o tienes Facebook y definitivamente no te apetece compartir, sino muy de vez en cuando en esas redes, que te enfoques de acuerdo a ese objetivo profesional o a ese cargo objetivo que tengas en mente y ese público objetivo que definas a publicar o incluso no solamente a publicar, a generar contenido, porque muchas veces eso es lo que más nos cuesta y es una excusa que muchas veces usamos en LinkedIn, no es que no lo manejo o no lo trabajo mucho porque es que no sé cómo generar contenido. Entonces, un buen punto de inicio es a lo mejor leer sobre lo que te interesa en el sector en el que quieras estar, compartir noticias, compartir publicaciones de otras personas que para ti sean referentes dentro de ese sector y dar tu comentario. Emitir tu comentario es un buen punto de partida. ¿Por qué? Porque esos seleccionadores, cuando pongan los ojos en ti, en tu perfil, van a poder hacerse una idea de cómo piensas. Y lo que dice Cata, de nada vale mostrarte como el alma de la fiesta en redes sociales y después vas a una entrevista y se van a dar cuenta que eres una persona introvertida y no tiene nada de malo. O sea, tu manera de ser es la que es, pero lo que les importa y para lo que es importante es la visibilidad, para que ellos puedan saber, porque si no se lo decimos, lo van a interpretar, que era lo que les decía antes, van a interpretar lo que los seleccionadores crean, es que ellos puedan saber o que nosotros les podamos decir cuál es nuestro valor diferencial, qué es lo que me hace distinto al resto en el caso de Catenia, el resto de orientadoras laborales o personas que acompañan en el desarrollo profesional a personas que quieren cambios en su trayectoria. Entonces, el punto, en tu caso, Diego, específicamente, enfócate en LinkedIn a lo mejor y en compartir publicaciones de otras personas y simplemente dar tu opinión. Comentar también, da mucha visibilidad. Comentar, si no quieres compartir en tu muro, comenta lo que veas interesante en otras personas y ahí poco a poco te vas soltando. Exactamente. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. Bueno, parece que no hay más, que Es no el hay más momento. dudas. Sí, agradecerles a todos y a todas por haber estado aquí con nosotras en este espacio. Nosotras regularmente estamos haciendo estas masterclass
para aportar valor a todas las personas que están en este proceso de crecimiento y desarrollo profesional. Si tienen algún tema del que queremos que hablemos puntualmente, pueden contactarnos por redes y sugerirnos opciones para la próxima masterclass, enfocarlas un poco a lo que ustedes vean que necesitan o quieran profundizar. Entonces, bueno, creo que no hay más preguntas. Rosy, no sé si tienes algo que decir para finalizar. Todo esto que hemos hablado hoy se los vamos a mandar, vamos a mandarles la grabación como para que lo puedan volver a ver, en caso de que lo quieran volver a ver, lo puedan digerir de una manera más tranquila en sus casas. Y si tienen dudas, si tienen alguna pregunta puntual que se les quedó ahí en el tintero y que a lo mejor no se les viene a la cabeza ahora, pues nos escriben y ya si quieren algo más con nosotras, pueden reservar las sesiones, como les dijo Cata, una sesión personalizada, y podemos hablar y podemos escuchar de primera mano su historia y qué es lo que necesitan, ¿no? En este momento. Sí, Karen, los costos los manejamos directamente en la sesión. Puedes reservar con nosotras la sesión y ahí hablamos de costos, de cómo sería, los pagos y demás. Sí, si tienen dudas referente a, porque primero antes de dar costos necesitamos saber qué es lo que necesitas, ¿no? Porque claro, no te vamos a decir, compra la asesoría personalizada, si a lo mejor te puede servir el grupal o a lo mejor necesitas el grupal o a lo mejor necesitas el pack. Entonces siempre nos gusta escuchar de primera mano las historias, saber si de verdad te podemos ayudar, porque si no te podemos ayudar, te vamos a decir que no te podemos ayudar. Y sobre todo eso, tengan en cuenta que lo más importante de este proceso es hacer una búsqueda consciente para que el cambio que hagamos, ya que nos estamos tomando el tiempo de buscar y de generar ese cambio, sea un cambio que sea a largo plazo, ¿no? Y no quiere decir que me voy aquí, pero es que no estoy muy seguro o muy segura, entonces vuelvo a llamar a Rosana y a Catalina a ver cómo me pueden ayudar, ¿no? Entonces lo más importante es hacer conciencia y ser responsables, tomar las riendas de nuestra empleabilidad y apostar por ello. De nada, Mari. Gracias, Mari, a ti por haber estado aquí con nosotras. Bueno, tienen nuestros datos y seguimos viéndonos por redes. Un abrazo para todos y que tengan buena tarde. Un abrazo, chao. Gracias.